Steve Jobs, el genio que cambió el mundo. Hoy usamos smartphones, laptops y audífonos inalámbricos como si siempre hubieran existido. Pero hubo un tiempo donde las computadoras eran máquinas aburridas, complicadas y hechas solo para expertos. Hasta que apareció un hombre obsesionado con cambiar eso. Un hombre que no inventó la computadora, ni el teléfono, ni la música digital, pero sí descubrió cómo convertir la tecnología en algo que la gente realmente amara. Ese hombre fue Steve Jobs, visionario para algunos, tirano para otros, pero sin duda una de las figuras más influyentes de la historia moderna. Un niño diferente, Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California, pero desde el primer día su vida fue distinta. Fue dado en adopción poco después de nacer y criado por Paul y Clara Jobs, una familia trabajadora de clase media. Su padre adoptivo era mecánico y desde pequeño le enseñó a trabajar con herramientas y entender cómo funcionaban las cosas. Esa curiosidad se convirtió en obsesión. Steve no era un estudiante ejemplar. De hecho, muchas veces era problemático. Se aburría fácilmente, pero tenía algo especial, una mezcla extraña entre creatividad extrema y obsesión por el control. En la adolescencia conoció a otro joven apasionado por la electrónica, Steve Wozniak. Esa amistad cambiaría el mundo. El nacimiento de Apple. En los años 70 las computadoras eran enormes y costosas. La mayoría de personas jamás había tocado una. Pero Jobs y Wozniak creían algo diferente, que algún día cada hogar tendría una computadora personal. Sonaba ridículo. Aún así, comenzaron a construir computadoras en el garaje de la familia Jobs. Así nació Apple. Wozniak era el genio técnico, Jobs era el vendedor visionario. Una combinación perfecta. En 1977 lanzaron el Apple II. Fue un éxito enorme y Apple comenzó a crecer de forma explosiva. Steve Jobs apenas tenía poco más de 20 años y ya era millonario. Pero eso solo alimentó más su ambición. El Macintosh y la obsesión por la perfección. Steve Jobs quería crear algo revolucionario, no solo una computadora, quería una experiencia, algo hermoso, simple y elegante. Así nació el Macintosh, la primera computadora masiva con interfaz gráfica y mouse. Hoy parece normal, pero en ese momento era tecnología del futuro. Jobs estaba obsesionado con cada detalle: diseño, tipografía, colores y empaques. Nada era suficientemente bueno, pero trabajar con él era extremadamente difícil. Muchos empleados lo describían como cruel, manipulador e imposible de satisfacer. Jobs podía destruir una idea en segundos o despedir personas frente a otros empleados, pero esa presión extra también empujó al equipo a crear productos que parecían imposibles. El despido más famoso de la historia. A pesar del éxito inicial, Apple comenzó a tener problemas internos. Steve Jobs chocaba constantemente con directivos y ejecutivos. Finalmente ocurrió algo increíble. Steve Jobs fue expulsado de Apple. La empresa que él mismo había creado lo despidió. Tenía apenas 30 años. Fue humillante. Jobs dijo después que sintió que toda su vida había colapsado. Pero ese fracaso terminaría siendo una de las mejores cosas que le pasaron. Pixar y el segundo acto. Después de salir de Apple, Jobs creó otra empresa llamada Next, pero también compró una pequeña compañía de animación que nadie tomaba muy en serio. Esa compañía se llamaba Pixar y cambió la industria del cine para siempre. En 1995, Pixar lanzó Toy Story, la primera película animada completamente por computadora. Fue un fenómeno mundial. Steve Jobs pasó de empresario caído a visionario otra vez, y mientras tanto, Apple comenzaba a hundirse. El regreso a Apple. En los años 90, Apple estaba cerca de la quiebra. La empresa había perdido innovación y dirección. Entonces ocurrió lo imposible. Apple compró Nest y Steve Jobs regresó, pero esta vez volvió diferente, más agresivo, más obsesionado y más claro. Comenzó a eliminar productos inútiles y simplificó todo. Luego llegaron una serie de productos que cambiarían el mundo: iMac, iPod,
iPhone e iPad. Cada lanzamiento parecía redefinir una industria completa. El iPhone especialmente transformó la humanidad. No solo cambió teléfonos, cambió redes sociales, cámaras, música, negocios, comunicación y entretenimiento. Prácticamente cambió la vida moderna. La enfermedad. En 2003, Steve Jobs recibió un diagnóstico devastador: cáncer de páncreas. Durante años intentó seguir trabajando mientras ocultaba la gravedad de su estado, pero físicamente comenzaba a deteriorarse. Aún así, seguía liderando Apple y lanzando productos revolucionarios. Muchos empleados decían que trabajar con él era agotador, pero también sabían que estaban construyendo historia. Finalmente, el 5 de octubre de 2011, Steve Jobs murió a los 56 años. El mundo entero reaccionó. Millones de personas sintieron que había muerto alguien que cambió sus vidas directamente. Y en cierto modo, era verdad. El legado de Steve Jobs. Hoy Apple es una de las empresas más poderosas del planeta, y gran parte de su ADN sigue siendo Steve Jobs. Su obsesión por simplicidad, diseño, experiencia de usuario y perfección terminó redefiniendo la tecnología moderna. Pero Steve Jobs sigue siendo una figura compleja. No fue un santo. Muchos desempleados hablaron de maltrato, arrogancia y manipulación emocional. Sin embargo, incluso sus críticos reconocen algo: muy pocas personas han tenido un impacto tan grande en el mundo moderno. Steve Jobs no solo vendía productos, vendía una visión del futuro, un futuro donde la tecnología no fuera fría ni complicada, sino humana, hermosa y simple. Y aunque murió hace años, todavía vivimos en el mundo que ayudó a construir, porque cada vez que desbloqueamos un teléfono, todavía estamos usando ideas que comenzaron en la mente obsesiva de Steve Jobs.